Y estamos de vuelta en Buenos Días Wall Street y en este momento tenemos una entrevista especial con Alexandro Di Estacio y vamos a hablar de un tema que es muy caliente porque obviamente en medio de una relación bilateral cada vez más ambigua, en días recientes el gobierno de Estados Unidos renovó las licencias a Chevron para seguir operando en Venezuela y esto ocurre a pesar del discurso más firme que ha adoptado el presidente Donald Trump desde su regreso al poder y de su promesa de cortar cualquier colaboración con el régimen de Nicolás Maduro. Y con esta introducción le damos la bienvenida. Alexandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Raúl? Mucho gusto. Bueno, gracias por tenerme acá y saludos a toda la audiencia. No, gracias a ti por estar con nosotros y obviamente por todo, por sacar este tiempo y obviamente todo lo que haces. Hemos seguido mucho tu trayectoria. Obviamente sabemos Gracias. que has participado en varios de los portales que reseñan mucho más de este tipo de contenido que normalmente pasa muy desapercibido en medio de tantas cosas que hay acá en los Estados Unidos. Pero arranquemos de una vez para aprovecharte y vamos obviamente, con esto que está pasando con Chevron. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Tú crees que se trata más de un pragmatismo económico o hay unas contradicciones políticas exterior, digamos, de parte de Estados Unidos para todo esto? Cuéntame más o menos, esa va a ser la primera pregunta Sí. y comencemos con eso. Hay una mezcla de varios intereses, por lo menos el gobierno estadounidense, al permitir que Chevron siga extrayendo una proporción que en términos reales y en términos universales no es tan alta, pero en términos de lo que produce Venezuela, que es alrededor de 1 millón de barriles diarios, pues Chevron extrae alrededor de 250.000 barriles, es decir, el 25% de esa producción estimada de petróleo en Venezuela. Toda esa producción, a su vez, es supervisada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es quien facilitó la licencia que le permita a Chevron pues, mantener esas operaciones en Venezuela. Por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos pues, tiene cierta supervisión y tiene cierto control sobre lo que se produce y sobre, bueno, todas esas actividades de Chevron en Venezuela. Por parte de Chevron, pues digamos que extraer y comercializar 250.000 barriles diarios, pues es un número pues bastante alto, ¿no? Quizá en comparación con las otras operaciones que tenga Chevron en el resto de otros países, pues quizá esos 250.000 no son pues una cantidad tan alta, pero sigue generando millones y probablemente 1.000 millones y hasta más en cuestión de meses. Chevron también tiene ciertas plantas y ciertas instalaciones en Venezuela que simplemente no se puede dar el gusto de pararlas y dejar que se pierdan, ¿no? Porque al final si paras tus instalaciones petroleras en un país, no le das ni mantenimiento, pues eso tiende a deteriorarse y te causa pues daños económicos y te causa después que cuando operes otra vez tengas que reinvertir en mantenimiento para poder activar esa producción. Por lo cual, Chevron en ese sentido de su activos en el país. Otro factor Muy, ya para el gobierno venezolano, pues el gobierno venezolano desde hace años tiene una práctica eh, un poco, bueno, sí, muy cuestionable, pero que es común entre los gobiernos que suelen posicionarse en contra pues, de Estados Unidos, que es encarcelan a ciudadanos estadounidenses. Eso lo hace Rusia, eso lo hace Bielorrusia y lo hace cada gobierno anti-Estados Unidos que tenga la oportunidad de usar a esas personas como fichas de canje. Entonces, claro, al final convergen una serie de intereses en la cual el presidente Trump también, por ejemplo, dijo que una de sus metas es que esos ciudadanos estadounidenses puedan regresar y reencontrarse con sus familias en Estados Unidos. Por lo tanto, por un lado, le interesa la importancia que va a tener el Departamento del Tesoro sobre lo que se produce y lo que se extrae en Venezuela, y por otro, cumple su promesa de unir familias estadounidenses. Y para el gobierno venezolano, además, pues no reciben un beneficio económico directo del petróleo como tal. Sin embargo, Chevron está obligada pues a pagar
impuestos en Venezuela porque las empresas que tienen Venezuela son en alianza con PDVSA, que es la estatal petrolera de Venezuela, que es la accionista mayoritaria de esas empresas. Es decir, esos activos que tiene Venezuela son operados por empresas que son venezolanas, no estadounidenses. Chevron es estadounidense, pero simplemente es una socia minoritaria de estas empresas mixtas, como le dice la ley venezolana, a esas alianzas entre petroleras privadas y la estatal petrolera PDVSA. Por lo tanto, si bien no paga beneficios del petróleo que vende o extrae, sí se ve obligado a, de esos dólares que obtiene Chevron en el mercado internacional, vender una parte en bolívares en el mercado venezolano y al final, pues esos bolívares ingresan a un sistema oficial, un sistema controlado por el Banco Central de Venezuela, que empieza pues a repartir esas cuotas de dólares. Entonces, claro, todo es, digamos, cada bando tiene sus intereses y cada bando puja en favor de eso. Ahora que estás mencionando eso, y disculpa que te interrumpa porque es muy importante y es parte de lo que hemos escuchado. Por ejemplo, ayer salía de parte del régimen venezolano, obviamente salía Diosdado Cabello en su famoso programa de Con el Mazo Dando, y decía que, bueno, como que aquí iban a pensar de que Venezuela o que Estados Unidos iba a llegar a Venezuela y no iba a cobrar absolutamente nada el gobierno venezolano, que Sí. obviamente la licencia es una licencia privada, no están claros los términos ni qué es lo que van a hacer, lo que tú explicabas completamente. Hay una parte de negociación que no se puede obviar y aún ese petróleo entra acá a Estados Unidos, entra a las refinerías de Texas que pueden procesar este tipo de petróleo pesado, como el Sí. venezolano, y termina estando en las gasolineras americanas. Entonces, ¿cómo se explica esta aparente contradicción, obviamente de intereses económicos que podrían estar detrás de esta decisión? Vemos también la posición, obviamente, de Rick Scott, de Marcos Rubio, de María Elvira Salazar, de Carlos Jiménez. ¿Cómo hay una contradicción en todo esto? Fíjate, por ejemplo, que cuando el presidente Trump anunció que iba a suspender la licencia anterior, que era la que estaba operativa desde el gobierno de Biden, desde noviembre de 2022, él lo anunció en mayo y era un contexto en el que él necesitaba ciertos votos para poder aprobar pues una serie de normas que quería en el Senado y a través de los votos del Senado y del Congreso. El Para Big Beautiful eso Bill, sobre todo. probablemente se vio forzado a pactar con estos compañeros republicanos bueno, con sus compañeros republicanos, ¿no? de Florida, quienes muy probablemente, y bueno, y según lo que ellos mismos han comentado, ¿no? en redes sociales, presionaron para que Trump anunciara, mira, no hay más licencias operativas para, para Chevron en Venezuela. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque al final muchos de esos senadores y congresistas de Florida, pues se sienten en la quizá tarea, obligación de satisfacer un poco el electorado, en este caso el venezolano, que suele votar por ellos bueno, para sus cargos, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurrió después? Hay otra situación donde el CEO de Chevron, Mike Wirth, él tiene pues una campaña desplegada importante de lobby en Washington y tiene un alcance en el que incluso se ha podido reunir en privado con el presidente Trump en la Casa Blanca. Eso lo ha hecho en representación pues del sector petrolero y también con otros gerentes de otras empresas. En esas reuniones, el CEO le decía a Trump lo siguiente: si permiten que estas petroleras occidentales, además de Chevron, porque también están las licencias operativas de la española Repsol, la italiana Eni y la francesa Maurel en Prom, el argumento era el siguiente: si permitía que estas petroleras occidentales siguieran operando en Venezuela y estas petroleras le rendían cuentas al Departamento del Tesoro,
que maneja y sabe bien las operaciones y lo que se extrae y lo que no se extrae y a quién se vende, eso iba a evitar que ese petróleo fuera capturado por países como China, países como Rusia, que, bueno, suelen ser vistos como rivales políticos de Estados Unidos. Entonces, claro, eso levanta el interés del gobierno americano, porque ya no solo se trata de beneficios económicos, sino de acuerdos y de influencias geopolíticas, donde lo más probable y lo que ha ocurrido es que, claro, con todas las sanciones, el petróleo venezolano sigue fluyendo, pero a través de mecanismos más opacos, ya sea de empresas recién creadas, de operadores de dudosa procedencia, que le asignan un contrato, una cantidad de petróleo, y esas personas pues contratan los petroleros de la famosa flota fantasma, como le dicen, que van moviéndose por el mar apagando sus radares, lo que hace difícil detectarlos. Y al final de repente pueden estar un día en costas venezolanas y de repente desaparecen y de repente vuelven a aparecer cerca de China. Entonces, claro, empieza a comercializarse ese petróleo de manera más opaca, sin el control del Departamento del Tesoro y probablemente, bueno, muy seguramente a los países que Washington identifica como rivales políticos. Y ahí hay un tema también, pues que está el tema pues, de las sanciones especiales extra que se le Ujú. están poniendo a Rusia, también de parte de Estados Unidos, y por eso es que cobra tanta visibilidad, no solamente la licencia de Chevron, sino lo que está pasando, Venezuela como tal. Pero hay algo que yo siempre he tenido como claro, pues porque obviamente hay un mensaje ambiguo. De un lado dicen, Venezuela, el régimen no va a recibir dinero, del otro lado uno saca y dice, uno más uno suman dos, y Ujú. comienzas a ver de que es imposible de que el gobierno o el régimen no se beneficie de parte de este dinero que se está haciendo la transacción. Uno dice, muchos venezolanos de repente dirán, bueno, los que están en Miami, los que están afuera no quieren eso y sufre la economía venezolana. Otros Sí, decimos, pero bueno, lo que yo he denunciado mucho, digo, pero es que el dinero se lo roban. Es que no vemos claro. realmente que ese dinero llegue a la gente. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer ahora es, ¿qué implicaciones concretas realmente tiene para la economía venezolana la continuidad de las Sí, operaciones de Chevron? ¿Tú crees que estamos hablando de una mejora estructural o simplemente es una inyección temporal de divisa que va a pasar como ha pasado en otras épocas, que se lo van a robar? sí. O sea, a ver, realmente temporal es probable que sea porque así como le renuevan la licencia, otro día puede decir, pues, el presidente Trump, pues ya hoy no hay licencia. Entonces, claro, sí hay cierto grado de, de que puede pasar, de que está hoy, pero puede no estar mañana. Ahora, la información que yo manejo, por ejemplo, es que Chevron y todos los dólares que vende, además de que los reporta al Departamento del Tesoro y le dice, mira, estamos haciendo esto, tal, para acabar estas cosas, cuando ese dinero ingresa al Banco Central, lo que ocurre después, bueno, según fuentes y consultoras privadas de análisis económico en Venezuela, esos pocos dólares se asignan a bancos privados que a su vez los asignan y los venden a empresas o al sector, pues lo que queda del sector productivo en Venezuela. Ahora bien, ¿quiénes son esas empresas que se benefician o que tienen acceso a esos dólares? Bueno, primero no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí es probable es que sean empresas ligadas a personas con influencia, que esas influencias le permitan tener el beneficio de acceder a esos dólares, que son un bien muy escaso en Venezuela, sobre todo los dólares oficiales. ¿Qué viene después cuando le asignas esos dólares a esas empresas? Bueno, probablemente mantienen la operación y hay un factor importante que para el gobierno ha sido determinante y es mantener el tipo de cambio o la tasa de cambio bolívar-dólar eh, más relativamente estable, ¿no? Eso ocurrió durante un tiempo cuando Chevron comenzó a tener, bueno, cuando Chevron comenzó a operar en Venezuela, otra vez en noviembre de 2022, y en estos meses, o sea, fue casi de inmediato, ¿no? Chevron dejó de operar, dejaron de ingresar esos dólares
y el tipo de cambio, pues, el tipo de cambio, el bolívar se depreció y el dólar se encareció y por lo tanto subió la inflación. Y ahí vino la arremetida contra los economistas, que ocurrió pues hace un mes, donde metieron presos a economistas simplemente por reportar una cifra, un dato. Entonces, claro, ahí comienzas a ver que sí, que efectivamente el gobierno le incomoda muchísimo que se sepan de estos temas económicos, que no quiere que se vuelva otra vez al episodio de hiperinflación que se vivió en su momento, hace unos años. Y bueno, sí, o sea, realmente los dólares de Chevron, aunque son pocos para el tamaño de un país, pues son muy importantes para Venezuela. Hay una pregunta acá para ya dejarte ir. Obviamente, sabemos, pues, o personalmente yo lo puedo decir, o sea, el régimen de Maduro se sabe que no es un socio confiable. O sea, No. esto puede, de repente, no sé si podrá traerle algunas divisiones o algunas disensiones al presidente Donald Trump dentro de sus filas del Partido Republicano, no ni siquiera el demócrata. O sea, sobre todo Sí. acá el año que viene hay elecciones de medio término y hay muchos venezolanos que votan, los que son ciudadanos, que no están muy convencidos, muy de acuerdo o se sienten de repente traicionados con esto que está pasando, puede costarle en las elecciones de medio término. Tomando eso en cuenta, ¿qué tú crees, obviamente, que puede pasar en un futuro cercano? Sabemos que esto es una forma de ganar tiempo del régimen Mm. venezolano, pero ¿tú crees que realmente estas relaciones se puedan mantener a largo plazo? ¿Cuál va a ser el costo político de lado y lado? Del lado, obviamente, venezolano, del lado de acá, pero sobre todo, no sé si tú crees que en los próximos meses, en relación económica, esa relación económica entre ambos países, veremos una apertura mayor. ¿Crees tú que este es el techo de Washington que está dispuesto a permitir, obviamente, con el gobierno de Maduro? Y lo que no te pregunté porque lo quise dejar al final, ¿qué juega en todo esto María Corina Machado? Porque vemos Ya. pues que está allí, pasó un año de la elección, pero esto no debilita la figura de María Corina, o qué opciones tiene María Corina ahora en todo este escenario. Claro. Bueno, vamos con la primera pregunta y la de María Corina la dejamos después de, o sea, de la... Sí, para cierre, para la cereza del Eh, pastel. Como sí, correcto. Mira, o sea, realmente cualquier negociación o cualquier acuerdo comercial con el gobierno de Maduro es algo eh, incierto para la persona que contrae ese acuerdo, ¿no? Porque esta gente, o sea, si un día puede estar contenta contigo, otro día cree que es mejor quitarte lo que tiene, que ha pasado. Sin embargo, yo creo que si Washington decide ir un poco más allá, o sea, creo que lo poco más que puede ofrecer es que también le dé licencias operativas a las petroleras europeas que lo han estado pidiendo y muchas de esas petroleras pues se llevaban ese petróleo a Europa. De hecho, España era uno de los países, de los principales países, de los top 5 que más recibía petróleo venezolano, dentro bueno, de esos datos de exportación de Venezuela, ¿no? Sin embargo, yo no creo que vaya mucho más allá. También creo que mientras más nos acerquemos a las elecciones en Estados Unidos o a periodos electorales en Estados Unidos, es muy probable que vuelvan a aumentar la retórica en contra de Venezuela y en contra del gobierno. También creo que dentro del gobierno mismo de Donald Trump hay distintas tendencias. Una es pues la de literalmente, ¿no? De Make America First, no, Put Make America America Great First. Again. Exacto, sí. Hagamos Estados Unidos Y grande otra vez. no, no, correcto, sí. Pero claro, está la tendencia donde se quieren poner pues primero a Estados Unidos y ahí está el interés de, mira, hay que proteger a nuestra empresa que es Chevron, ¿no? Chevron es una empresa estadounidense, tenemos que permitir que siga extrayendo petróleo y siga haciendo pues ganancias como empresa estadounidense y que se siga fortaleciendo dentro del esquema global del petróleo. Esa por ahí una postura que ha liderado pues Richard Grenell, que también ha participado en las negociaciones bueno,
yo no le digo liberación, yo le digo más excarcelación de presos políticos y personas que fueron encarceladas arbitrariamente e ilegalmente. Sí, son una ficha de canje que Eh, sabemos que se la utilizan, básicamente. sí, correcto, correcto. Y está la otra facción que es la liderada pues por Marco Rubio. Tiene una retórica donde habla más de Venezuela, suele hablar más de Venezuela y, y bueno, claro, pone la cara a esos, la retórica incendiaria y donde criminaliza, ¿no? Que a Maduro y al lote de la cúpula chavista. Sin embargo, yo creo que Trump va a mantener, está como manteniendo todas las bandas abiertas, ¿no? Para intentar complacer a todas las facciones, porque siempre, probablemente hoy quizás necesite más a una que a otra, pero seguramente cuando venga el periodo electoral va a necesitar más a la de los congresistas. Entonces, Ujú. claro, creo que él va a jugar siempre a mantener todas esas opciones abiertas. Y hasta ahora, pues, le ha resultado. Le ha resultado porque ha sacado beneficios para su país trayendo ese petróleo y no dándoselo, por ejemplo, bueno, sus enemigos políticos o a sus rivales políticos, digamos. Quizá ese petróleo es muy probable que ayude a que los precios de la gasolina no se disparen en Estados Unidos y mantiene ese control sobre Venezuela y esa presencia. Mientras se alegra y está contento con el sector energético, que es el que hace lobby ante la Casa Blanca para que le permitan operar. Claro. Y es uno de los lobbies más fuertes porque es uno de los lobbies más fuertes porque han logrado mantenerse en el poder. Pero como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a Sí, la voy con última María parte, que es la Corina. parte de María Corina. ¿Qué juega María Corina Machado en todo esto y realmente cómo va a quedar su figura? Mira, yo creo que lamentablemente, o sea, yo no veo manera de que ella quede bien en ese contexto. Primero porque se nota que existen negociaciones directas y conversiones directas entre representantes de Estados Unidos y representantes del gobierno venezolano, sin que ella esté pues en el medio, ¿no? Eso no quiere decir que ella no tenga un rol determinante en comunicaciones directas con funcionarios del gobierno estadounidense y que el gobierno estadounidense y esos intermediarios, cuando negocian o hablan con gente del gobierno chavista, pues plantee exigencias y plantee requisitos establecidos por Maya Corina antes. Tampoco creo que sea mal que el gobierno estadounidense, de Estados Unidos y gente del gobierno chavista hablen. Yo creo que al final cualquier escenario de transición política va a tener que fortalecer el bando opositor para que el bando chavista pues se vea obligado a tener que pactar las condiciones de su salida. Y creo que Estados Unidos y cualquier país que pueda ayudar a mantener y establecer esos lazos de comunicación, creo que es muy importante que si pueden, pues lo mantengan. Bueno, ahí lo escuchamos de parte del periodista Alexandro Di Estacio. Alexandro, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos quedan muchas preguntas aquí en el panel. Te vamos a volver a invitar porque creo que es un tema que vamos a seguir hablando y también tratar de explicarle no solamente a la gente en Venezuela, sino a la gente de Estados Unidos cuál es la verdadera importancia de Venezuela, que es el país con la mayor reserva comprobada Sí. de petróleo en el mundo y que obviamente hay un lobby muy grande de empresas Uh norteamericanas, -huh. Chevron, Exxon y otras más que quieren ese petróleo venezolano y que, bueno, está aquí exactamente al lado. Alexandro, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Bienvenido gracias, a Comercio Raúl. TV y espero que nos vuelvas a visitar prontamente. Seguro. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias. Bueno, ahí lo escuchamos, estamos viendo lo que sucede con Venezuela y Chevron, pero ¿qué le parece si vamos a una pausa y ya regresamos?